Esta es la lección quinta relativa a los conectores argumentativos, primera parte. En principio debemos entender que todo argumento, como el silogismo que se muestra en pantalla, consta de dos premisas y de una conclusión. Pero esta estructura no está completa sin alguna palabra que llegue a unir o bien a las premisas o bien a una premisa y a una conclusión. En el caso, si nosotros leemos lo siguiente, tenemos que todos los humanos son mortales, X es humano, X es mortal. Pero no es hasta que agregamos un conector argumentativo que el argumento toma forma, toma lógica y toma una manera estructural más comprensible de leer. En este caso, si añadimos dos palabras, por ende, entonces tenemos que pasamos de las premisas hacia la conclusión y ahora decimos que todos los humanos son mortales, X es humano, por ende, X es mortal. ¿Qué son los conectores argumentativos? Son palabras de relación y de orientación que articulan y guían la información de un argumento relacionando sus premisas como lo acabamos de ver. Principalmente sirven de enlace entre las partes de un argumento o bien para conectar varios de los mismos, o bien permiten evidenciar e indicar cómo se conectan los argumentos de un texto o también para señalar contraargumentos para finalizar y concluir un texto argumentativo. Esto quiere decir que los conectores argumentativos se pueden utilizar tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje escrito. Sin embargo, podemos afirmar con toda seguridad que son de mayor utilización, son de mayor uso en los textos, en el lenguaje escrito. Pasando con una clasificación de estos conectores conectores argumentativos, tenemos en primer término los conectores contraargumentativos fuertes. Estos indican que se va a introducir un contraargumento y que implica que ha de reconsiderarse la información anterior, puesto que lo que se contraargumenta tras el conector presenta una información inesperada. Como ejemplo, tenemos las palabras sin embargo, no obstante, empero, con todo, ahora bien, ahora, pero, entre otras que ustedes están apreciando en pantalla. Realmente hablamos de conectores que, van a variar la conclusión, de ahí que sean denominados contraargumentativos fuertes, dado que pasamos de una premisa hacia otra y esa otra va a contradecir o va a contrariar lo que vamos a concluir. Caso distinto sucede con los segundos, que son los conectores contraargumentativos débiles. Estos introducen una ligera oposición, pero no logra destruir el argumento que les antecede, de ahí su carácter débil. Debemos tener en cuenta que introduce un matiz para ulteriores consideraciones en el texto argumentativo. Y como ejemplo, podemos citar aunque, si bien, a pesar de que o pese a que. En tercer término, tenemos a los conectores consecutivos. Estos conectores son muy utilizados, sobre todo porque nos permiten pasar a una conclusión, como se vio en el ejemplo en diapositivas pasadas. Indican la consecuencia que se sigue de un texto previo y forman parte de una especie de demostración al presentar en el texto previo al conector una información que permitirá la conclusión explicitada en el enunciado introducido por una de esas unidades. Tenemos como parte de los conectores consecutivos, por consiguiente, pues, así pues, por ende, entonces, en consecuencia, etc. Son conectores que nos permiten
arribar a una conclusión y de ahí su nombre o denominación de consecutivos. En cuarto lugar, tenemos los conectores aditivos, que sirven para reforzar un argumento introduciendo otras premisas que le den mayor peso. Asimismo, igualmente, del mismo modo, aditivo viene de añadir, y efectivamente nosotros, cuando argumentamos, debemos reforzar esas buenas razones para que nuestra conclusión se encuentre debidamente sustentada. Entonces, los conectores aditivos introducen premisas que dan un mayor peso y de ahí nuestro argumento se va cimentando sobre bases muy fuertes. En quinto lugar, tenemos a los conectores explicativos. Estos proporcionan más información de tal suerte que el argumento pues resulta más convincente, llega a ser más persuasivo. Como ejemplo tenemos esto es decir, de otro modo, o sea. Recordemos que una de las características de la argumentación es la claridad. Recordemos también que lo que se interpreta pues obviamente no es claro. Entonces, habrá en alguna ocasión alguna oración en algún argumento que no se entienda del todo, sobre todo en la argumentación jurídica por utilizar tecnicismos, y es ahí donde debemos ser más claros utilizando estos conectores que llegan a explicar y clarificar lo que debe llegar al interlocutor de manera simple, de manera entendible y sobre todo de manera que llegue a impactar en su subconsciente, en su perspectiva, para que se pueda, por así decirlo, casar con nuestra conclusión. En sexto lugar tenemos a los conectores rectificativos. Ustedes comprenderán que somos humanos, podemos cometer errores, podemos llegar a tener alguna cuestión que haya que modificar. Y bueno, estos tienen como función reformular una parte de un argumento formulado incorrectamente para corregirlo y mejorar la argumentación anterior. Sobre todo podemos utilizarlos en el lenguaje verbal, mejor dicho, más bien, porque habrá cuestiones que inconscientemente podamos nosotros argumentar de manera errónea y tendremos que cambiar si es que queremos que la conclusión llegue al interlocutor de manera eficaz. Y con esto terminamos la primera parte. Nos vemos en la parte 2.